La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el corazón del pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Que la paz y la bendición del Señor sea con todos y todas en esta hora. Quien les habla es el pastor Manuel Santos, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, en la comunidad de Poinciana, en el bello estado de la Florida, especialmente en la ciudad de Kissimmee. Quisiéramos compartir en esta hora una porción bíblica que se encuentra en el libro del profeta Jonás, en el capítulo 2 de este libro. Jonás, capítulo 2, verso 1 en adelante, estaremos dando lectura a esta palabra y reflexionando en breves minutos a través de ella. Quisiéramos que nos puedas acompañar en la lectura bíblica. Lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeó de mí el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que te prometí. La salvación es de Jehová. Que sea esta palabra viva y eficaz en el corazón de todos en esta hermosa hora. Queremos transportarnos a la historia bíblica, donde miles de años atrás el Señor llamó y escogió a un hombre y puso en sus manos una encomienda detallada, una encomienda destinada con un propósito. El propósito era que el profeta Jonás llegara a una ciudad llamada Nínive a transmitir un mensaje de salvación, de liberación, de perdón y de esperanza. Un mensaje que iba a cambiar todo el aspecto emocional, espiritual, de las vidas que allí vivían, de aquella nación poderosa. En esta hora queremos transmitir este mensaje de una manera tal que podamos nosotros comprender lo eficiente que también es este mensaje en este tiempo en que nos ha tocado vivir. Jonás oyó la voz de Dios. Cuando Dios le habla, le muestra, le indica el camino a dónde debía de ir, a llevar un mensaje a un pueblo, a una nación que estaba perdida en el pecado, que estaba al borde del juicio de Dios, al borde de perecer por su maldad y su pecado. Todos conocemos cuál fue la reacción de Jonás al oír la voz de Dios y al escuchar de parte de Dios al lugar donde Dios lo enviaba. Tal vez no era el lugar que él quería ir. Tal vez no esperaba que Dios lo enviara a él a una tierra enemiga, a un lugar
de donde ya se había escrito, un lugar que ya tenía una historia. Él consideró que la mejor decisión era abandonar el camino que Dios le indicó y tomar su propia decisión e irse por el camino que él iba a escoger. Todos conocemos la historia de que Jonás abandonó la ruta dictada por Dios de ir a Nínive y escogió ir a Tarsis. Montarse o tomar una embarcación con un rumbo distinto al que Dios le había indicado que caminara o que fuera, sin pensar cuáles iban a ser las consecuencias, sin pensar cuáles iban a ser los tropiezos que iba a encontrar en el camino. Quisiéramos en esta hora que pudiéramos reflexionar y que tú que me ves y me escuchas a través de este segmento, en esta breve reflexión bíblica, que puedas considerar cuál es tu estatus en este momento ante Dios. ¿Cuáles son los caminos que estás caminando? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Cuál ha sido tu acción a seguir una vez Dios ha hablado a tu vida? Una vez el Señor se te ha revelado. Hay mucha gente que pueden estar viendo esta pequeña y escuchando esta pequeña reflexión en las cuales puedan considerar o reconsiderar que Dios ha tenido para con ustedes misericordia, para con muchos misericordia, para conmigo misericordia, que estamos en este tiempo donde vivimos en el siglo XXI, en el año 2022, ya saliendo de este año, parados ante las situaciones más adversas y difíciles que pueda estar enfrentando la humanidad. Y que hay en ti un llamado de Dios, con una revelación divina, con un mensaje diferente, con un mensaje lleno de vida, de esperanza, de amor, que transmitirle a otro. Tal vez los prejuicios te han detenido, como los prejuicios desviaron el rumbo de Jonás. Tal vez los prejuicios de lo que has vivido, de lo que te ha tocado enfrentar en la vida, te están deteniendo para caminar por donde Dios quiere que camines y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Hay una voz que te habla al oído. Hay un sentimiento que se mueve dentro de tu corazón que te está diciendo: hay que obedecer. Hay que hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nínive era una ciudad que estaba sumergida en el pecado, en la idolatría, en la maldad, en la desobediencia. Nínive era una ciudad que se hundía en el fracaso, en su gobierno, en todas sus estructuras. Las familias estaban distorsionadas. Había todo tipo de maldad. Había gente que vivía abrazando el odio, abrazando la maldad hacia los demás. Había gente que no soñaba, que no miraba con entusiasmo el presente que ellos vivían ni el futuro. Y Dios sabía, Dios tenía un propósito no solamente con Nínive, sino con toda la humanidad. Separó esta ciudad, separó la historia de esta ciudad para plasmarlo en las Escrituras,
para dejarnos saber en este tiempo cuán grande es tu amor y su misericordia, y cuán inmenso es su poder, y cuánto está dispuesto Dios a hacer con aquel que se arrepiente y se humilla delante de Él. Jonás no podía entender por qué Dios lo llamó a Nínive y tomó la decisión errónea, equivocada, de tomar otro rumbo. Un rumbo distinto al cual Dios le había marcado. Sin importarle cuál era el pesar, el sufrir o la condenación que podía recibir aquella ciudad, aquella nación. Hoy, muchas veces, tú que me escuchas y me ves, se te olvida que hay un mundo que necesita escuchar una palabra de Dios, que hay una familia que necesita escuchar un mensaje de Dios, que hay una nación que necesita un hombre, una mujer como tú, que se pare en la brecha, que sea capaz de obedecer el llamado de Dios, enfrentar los retos, no importa cuán difíciles sean, y llevar un mensaje de esperanza y de vida. Desde el corazón del pastor es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.